tenerte a ti. Yo soy todo tuyo, Cristo. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper que bien, queridos hermanos, con la gracia de Dios. Bienvenidos una vez más a este programa Verita es. La verdad es Jesús. La verdad de Jesús. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio de este día domingo. Las acompañamos, les pedimos que nos acompañen a orar, a meditar este Evangelio. Entonces vamos a dar inicio a la lectura de este Evangelio del día de hoy, domingo. Para esto vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos ayude a poder entender, a poder meditar, a poder contemplar. Ayúdanos con la oración, Carlita. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, desciende en nuestros corazones. Seas tú con la luz de tu entendimiento que nos abra la razón. Que tu palabra sea aquella semilla que dé muchos frutos. Santísima Virgen María, quédate con nosotros y danos un corazón dócil, piadoso y fiel, para guardar la palabra de Dios en nuestros corazones y para poder darla. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito por el profeta Isaías, yo envío delante de ti a mi mensajero, para que te prepare el camino, voz que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Juan Bautista se presentó en el desierto bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Y acudían a él de la región de Judea y todos los de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Juan tenía un vestido de pelo de camello con un cinturón de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y decía: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Súper fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? O sea, estaba pensando en que ahora que estamos segundo domingo de Adviento, ¿no? En esta etapa que es de preparación. Y justo nos habla de San Juan Bautista, que prepara los caminos para el Señor. Y quién mejor que Él que nos acompañe en esta víspera de Navidad, ¿no? O sea, me refiero a este tiempo de espera hasta que llegue el nacimiento de Jesús. Porque Él es la voz que clama en el desierto y la voz que clama aquí que viene uno más grande, ¿no? Entonces, justamente esta época de Adviento es una época de preparación. Por eso en la iglesia se usa en la liturgia los colores morados, ¿no? Igual que en la época de Cuaresma, los 40 días que se esperan, ¿verdad? Antes de la Semana Santa. Y ese color representa algo específico. En este caso es espera, pero es espera también en penitencia. Muchas veces ya desde Adviento uno quiere vivir la Navidad. Y por ejemplo en el exterior, ¿no? Uno ve todo ya como que si ya es Navidad, ¿no? Uno ya está en noviembre y uno dice, ya ahorita se siente el espíritu navideño. Muchas veces se dice eso, se siente ya el espíritu navideño
Pero en realidad la Navidad es el 25, es el nacimiento. Ahí empieza la alegría, ¿no? En verdad esta época es una época de espera. Y es una época de espera, y la época de espera se la vive de dos maneras, como la vivió San Juan el Bautista mismo. Se la vive en la oración y en la penitencia. ¿Por qué? Porque se espera la venida de la alegría, pero con esperanza, ¿no? Con la esperanza de la venida de Jesús. Y qué importante es que lo sepamos vivir, porque esa época de espera sirve para renunciar aún a lo que me falta para que Jesús pueda morar en mi corazón, para que yo tener una casa, o sea, mi alma, que sea una casa digna de que habite el niño Jesús. Si uno se pone, yo me pongo a pensar, ¿no? El niño Jesús, o sea, si todos los niños nacen, seguramente, bueno, todos nacen con, ¿verdad?, el pecado original, ¿verdad? Pero el niño Jesús nació sin mancha alguna, o sea, es lo más tierno de lo tierno del mundo, o sea, lo más puro de lo más puro, porque es el mismo Dios. Entonces, Él merece nacer en el alma pura. Y esta época, qué mejor que esta época para poder decir, o sea, meditar uno y decir, ¿qué me falta? Voy a renunciar para que el más puro de los puros, santo de los santos, pueda habitar en mi alma. Pueda habitar en mi alma. Y San Juan Bautista lo dice, porque él es el que prepara el camino. Entonces, pedirle también, ¿no?, la intercesión de San Juan Bautista, especialmente hoy domingo, que me ayuda a preparar ese camino. ¿Qué es lo que tengo que preparar? Y él lo dice, él confesaba. Ayuda a que se confiesen los pecados, ¿verdad? Ayudaba a la conversión. Entonces, ¿qué mejor que prepararnos primero con un buen examen de conciencia? Con un buen examen, el examen de conciencia que decimos, al menos el examen de conciencia que sea el completo, ¿no? Porque a veces hay pelucillas o pecadillos por ahí que ni nos acordamos ni se nos pasan, que hemos pecado, ¿no? Entonces, hacer un buen examen de conciencia. Y lo segundo es trabajar en el defecto dominante, pienso yo. Y de una vez aprovechar, ¿no?, ya que estamos también fin de año, proponernos, ¿no?, este defecto dominante, eso de aquí todavía es algo que me cuesta y tengo que trabajar, ok, comenzar. Y con eso ofrecérselo a Jesús. Me regalo para esta Navidad, que aún faltan, ¿cuánto serían? 2 semanas más o menos. Va a ser trabajar en esta virtud por amor a ti, Jesús. Eso te quiero presentar de regalo. Sí, aunque me cueste, aunque en la Navidad aún no alcance la virtud, es el luchar. Y esa intención de que yo tengo de luchar por ofrecerle lo mejor a Dios. Eso. Bueno, de verdad que este personaje, Juan, es lo que todo cristiano debemos ser. O sea, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos a Jesús, su venida, como el Cordero de Dios. Y en la segunda venida, el Señor viene ya no como Cordero, el Señor viene como juez de los vivos y de los muertos. Vendrá, correcto. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y de tal manera como Juan Bautista preparó ese camino, de tal manera como también en esa espera, también se mortificaba. Y por eso decía la palabra de Dios que comía saltamontes y miel silvestre, ¿no? Y él siempre decía, él no se jactaba para sí mismo, él no es que predicaba para que lo vieran a él, no. Él predicaba, los exhortaba, oraba con ellos, les perdonaba los pecados, les bautizaba, pero no era como, él no era el centro, él sabía que él no era el centro de eso. El centro era Jesús. Y es por eso que Juan Bautista siempre les recalcaba a las personas que les rodeaban, a los seguidores de Juan, siempre les recalcaba de que detrás de mí viene alguien más. O sea, detrás de mí viene alguien, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es Jesús, ese los bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo,
nosotros debemos preparar esa segunda venida. Y a veces nosotros vemos esa segunda venida algo muy lejano, algo que todavía falta mucho y muchos años que pasar para que pueda venir nuevamente nuestro Señor Jesús. O sea, que no nos coja con la guardia en baja, sino que nos coja alerta, preparando, sirviendo, como Juan el Bautista, haciendo apostolado, ayudando, exhortando, no callarnos, porque muchas veces nosotros pecamos de omisión. Y a lo mejor muchas personas, uno puede decir, pero ¿y qué es omisión? ¿O qué pecados pueden ser de omisión? Omisión es palabras, obras, pensamientos. O sea, algo que yo puedo hacer un bien y no lo hago. O sea, pudiendo hacer el bien, no lo hago. sí, o sea, para dar un ejemplo un poquito a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué bien puedo hacer? Yo tengo y llevo una funda de sándwiches y veo a alguien que está necesitando y yo podía haberle dado los sándwiches, pero no lo hice. O sea, omití hacer un bien que podía hacer o un mal que podía haber evitado, también es un pecado de omisión. Por ejemplo, yo sé que alguien va a cometer algún delito, algo malo, ¿no? Y a veces podemos pensar, ay, o sea, no es algo malo como de sabes que va a matar a alguien o a robar, sino que puede ser inclusive el saber que una amiga o una conocida va a abortar. Mi deber como cristiano está en ir y hablar con mi hermano y decirle, ¿sabes qué? Hay otras, o sea, eso que estás haciendo no está bien. Y explicarle, darle las razones, pero también darle el apoyo, ¿no? Entonces eso también puede ser un pecado de omisión. Muy bien, y nada, o sea, hay que de verdad tener esa valentía de Juan, porque no cualquiera prepara el camino del Señor. Y el Señor nos ha encomendado, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesús, preparar el terreno, predicar a todas las personas, que nadie en este mundo se vaya sin antes haber conocido el amor de Dios, sin antes haber conocido su palabra. O sea, debemos trabajar mucho y no podemos pensar de que el reino de Dios está lejos. No, el reino de Dios está cerquísima. Y hay que trabajar y hay que ayudarnos entre todos. Y hay que hacer que más rápido venga el reino de Dios. Porque queremos estar con el Señor. Entonces, preparar el corazón, preparar ese terreno aquí que todavía falta por purificar, que todavía falta por entregarnos más a Dios, como lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros queramos que el Señor Jesús nazca en nuestros corazones si nuestro corazón aún está lleno de resentimiento? ¿Cómo es posible que nosotros querramos que ya nazca el niño Jesús si nuestro corazón todavía es egoísta? Si todavía no es capaz de amar a ese hermano. Entonces, queremos que nazca el niño Jesús. Trabajemos también nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo queremos que nazca el niño Jesús si uno no tiene anhelos de santidad, no? Porque tener anhelos de Dios es tener anhelos de santidad. Y pensaba también en eso porque muchos pueden pensar la santidad como algo mágico, así, algo de que no, los santos son quienes hacen milagros y ya. Porque yo lo creía así, la verdad. Entonces yo decía, los santos, pero o sea, ellos son superdotados, o sea, les dieron poderes especiales o algo así, ¿no? Uno puede cometer, pues no. Ajá, yo pensaba eso antes, la verdad. Pero luego poco a poco que me fueron contando sobre los santos, fui leyendo sobre alguna vida de santos. Eran personas comunes y corrientes, ¿no? Como nosotros, pero supieron vivir las virtudes heroicamente. O sea, en cada momento en que tuvieron la oportunidad de ser impacientes y de echar un grito, se lo callaron y se lo guardaron, lo ofrecieron y no lo hicieron. En aquel momento que pudieron haber dormido un poco más, quisieron ofrecerlo y levantarse más temprano. Entonces, son personas comunes y corrientes, pero con actos extraordinarios. Y lo hicieron por amor a Dios. Santo es todo aquel quien llega al cielo. Santo es
no el que hace milagros como tú decías, es uno de los signos que puede ver como no, Claro, pero claro. santo es aquel que se cae y se levanta y sigue hasta la perseverancia final. Ujú. Y justamente es ese, pedirle también al Señor, ¿no? Ese anhelo de santidad, porque el anhelarle a que Dios nazca en nuestros corazones es anhelar la santidad. La santidad es anhelar a Dios. Y anhelar esa santidad es también luchar por ser santos, que implica la renuncia que acabamos de hablar y este camino de conversión, ¿no? Ujú. Sí, por último yo quería como que rescatar y mirar también una de las virtudes de Juan, es la humildad, porque Juan, eh, bueno, a pesar que tenía la autoridad y todo de predicar y de hacer muchas cosas y que convertir a miles de personas, Juan fue humilde y por esa humildad supo reconocer a Jesús, por esa humildad pudo no verse a Él, sino ver a quien es el camino, la verdad y la vida. Porque incluso Él mismo lo dice, yo no soy digno de ni siquiera agacharme y desatarle las sandalias, las correas de sus sandalias. Entonces, cuánta humildad. Y, y se requiere humildad para preparar el camino del Señor. Se requiere humildad. Humildad para reconocer uno lo que es y reconocer quién es el creador, Y ¿no? Juan lo reconoció, Ujú, ¿cierto? ujú. Amén, amén. Amén. Hacemos propósitos antes de decir la oración final. ¿Qué propósitos piensas que se pueden poner? Primero el que tú decías, el examen de conciencia. Hagamos un examen de conciencia y vayamos donde un sacerdote a confesar nuestros pecados con una profunda humildad, con una profunda contrición, con un profundo arrepentimiento de verdad y pedirle al Señor un dolor de nuestros pecados, ¿no? Entonces, creo yo, primero de cajón eso. Sí, puede ser también eso, o sea, lo primerito sería. También puede ser lo segundo, es comenzar a trabajar en una virtud, ¿no? Y aprovechar porque empezamos recién hace poco el nuevo año litúrgico, que lo empezamos con el primer domingo de Adviento. Entonces, ya bueno, no lo hicimos en el primer domingo, ya tenemos el segundo domingo, el Señor nos da otro domingo. Entonces, ponernos a pensar cuál es nuestro defecto dominante, cómo vemos cuál es nuestro defecto dominante en el que más fácil caemos en el pecado. Por lo general hay personas que más fácilmente son impacientes y se irritan. Hay personas que son más perezositas. Hay personas que tienden más a la impureza. Hay personas que tienden más, no sé, hay tantos pecados, ¿verdad? Entonces, guiémonos por los pecados capitales también, ¿no? Por la gula, por la ira, por la avaricia, etcétera, ¿no? Y tercero, ¿qué sería? ¿Qué podría ser? Tercer propósito que se puede poner uno. Pedir todos los días al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe a realizar todo lo que acabamos de mencionar, el Amén. examen de conciencia y pedir las virtudes que nosotros queramos. Sí, pueden escribir también en sus comentarios, en los comentarios, mejor dicho. Queremos también Sí, conocer. leer las meditaciones pues que el Señor les ha inspirado a cada uno de ustedes, porque eso también a nosotros nos ayuda, ¿sí o no? No es edificante para nosotros poder leer lo que ustedes han meditado, lo que el Señor les ha compartido en sus corazones. Entonces, hagamos una oración, ¿te Sí. parece? ¿La En hace? el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra nos llena el corazón, el alma. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos hablas al corazón, nos abrazas el alma. Ayúdanos a poder siempre meditar tu palabra. Ayúdanos a llevar tu palabra en todo momento, en el corazón, en nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos. Ayúdanos a realizar estos propósitos con una firme convicción de que queremos preparar tu camino, Señor. Preparar el camino como tú te mereces, ser recibido.
Ven, Señor Jesús, ven, no tardes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me les bendiga, queridos hermanos, gracias por acompañarnos. De verdad, mi esposa y yo estamos muy contentos de seguir compartiendo con ustedes este programa. Verita es Jesús. La verdad es Jesús. Todos los domingos por este mismo canal. No se lo pierdan. Dios me les bendiga. Oramos por ustedes, oren por nosotros y leemos sus comentarios. Dios les bendiga. Chao. Te amo, Señor.